Bien, entonces quiero manifestar la bienvenida a todos, aunque sea por este medio. Es una manera también de ir pasando nuestro semestre con algo de normalidad, digámoslo así, la nueva normalidad. Los comerciales para hoy son entonces que, según nuestro programa de actividades, es decir, estoy haciendo referencia al sílabus, relativamente estamos bien, sin olvidar que de hoy en 8 días tampoco habrá el espacio sincrónico, sino será asincrónico, porque recuerden que yo hago SSS para que ningún grupo se me adelante al otro. Entonces, ya de hoy en 8 es 17 y tendremos esta vez sí de pronto un video o algún material que yo mande asincrónico para que estén pendientes. Vamos a entrar entonces a la estimación puntual. La vemos y entonces queda de hoy en 15, después de la fiesta, viene el parcial, entonces para que se entrenen bien. Ese segundo parcial pues ha de ser también grupal. Recuerde que así no es el último ya sí será individual, pero lo acordaremos porque dado el corte que vamos a tener y todas estas cosas, pues algo debe cambiar ahí. Sin embargo, queda pendiente. Del segundo corte, por otro lado, tenemos una actividad que es la que usted escribió de los dos muestreos, uno probabilístico y otro que no, y una que no he calificado aún, que es la del tamaño de la muestra, que quedó para el pasado 7 de noviembre. Esa ya está subida, entonces me falta por revisarla y calificarla, pero ese sería también para el segundo corte, de tal manera que en el segundo corte tenemos dos trabajos ya, el de los dos muestreos, el del tamaño de la muestra y algún taller que deje grupal este fin de semana. ¿Listos? Entonces, queriendo avanzar un poco, pero también, como vamos bien, yo quería de algún modo saludar a la gente por dos cosas. Uno, por la humanidad que debemos expresarnos entre nosotros, porque si no fuese así, este espacio que tenemos no sería entre humanos, somos entre humanos. Y además nuestras existencias es tan corta como para desperdiciar, no conocernos un poco más, ¿cierto? Y además porque a esta altura del campeonato del año ya todo el mundo, disculpen la expresión, está mamado. Y entonces es bueno también charlar cómo se sienten los estudiantes de uno. No propiamente con el espacio, ni si entendió, ni eso, sino humanamente hablando. Pues vamos a hacer este ejercicio y después miramos lo de estimación, que no es mucho, y ahí dejamos esta sesión, ¿cierto? Podría bajar la lista de aquí, ahí dice que si uno quiere descargar la lista de asistencia, pero no lo hago porque les había comentado la otra vez en alguna ocasión lo hice, pero estuve pendiente de una persona y dice no apareció. Entonces estas plataformas como que también a veces colapsan o yo no sé qué pasa y eso, entonces eso no me sirve, por eso también lo voy a hacer, llamar uno a uno. Yo espero que les estén yendo muy bien en sus actividades académicas y en sus actividades familiares, personales, laborales, todo eso. Que vean que en medio de todo, pues, algo tendrá de bueno, algo tendrá de malo, pero tiene que primar para usted tratar de sacarle la fortaleza y no la debilidad, por Dios, porque si no vamos es para atrás, si no, se trata de adelante. Ya les había dicho que eso es lo que, a pesar de que las cosas anden mal, usted debe andar mejor que las cosas. Y esa es una buena filosofía para estar mejorando constantemente, no conformándose, no. Porque si las cosas andan mal, bueno, entonces yo ando con las cosas, no. Tienes que andar mejor que las cosas y ahí está el reto. Entonces siempre, por más mal que esté la situación, usted tiene que andar mejor que esa cosa y por más bien que esté, también tiene que estar mejor que esa cosa. Así estén bien. Y son lo que nos lleva a día a día hacerle una mejora, un cambio. Fíjense ustedes que, por ejemplo, para un gerente,
una alta gerencia, nunca un jefe de esos le va a decir a sus subordinados que está muy bien. Siempre le dice, bueno, el trabajo me parece que está aceptable, pero hay que mejorarlo. Así de verdad que el trabajo lo haya impresionado. Porque es una manera de, con el empleado, con el subordinado, decirle, hay un escalón que puedes dar de más. Y ahí lo tienen, ¿no? Nunca le dicen, excelente, qué buen trabajo. No, siempre, bueno, lo hiciste, pero se puede mejorar. Dale, muy bien. Y ya, con eso es. Como al hacer uno para uno mismo eso también. Entonces, siempre, no hay que demorar el éxito más de 24 horas, ni el fracaso tampoco. Es decir, hay que celebrar, sí, por supuesto, porque ese es el chicaneo de uno. Hay que llorar el bache que tiene uno, sí, pero por 24 horas y después, pues continuar puliendo los defectos que tuvo, no sé, y cultivando las fortalezas. Eso es lo que aplico personalmente en mi vida, sin querer ser el excelente de los más excelentes, no, porque eso también me permito el ocio, también me permito dormir, también me permito hacer pereza, no está mal, pero primero lo primero, ¿no? Entonces, miremos a ver quién está hoy aquí. Yaira Asprilla, ¿estás por ahí? Si ven en el chat algo, me comunican al favor. Que puede ser que alguien escriba en el chat y yo, como estoy aquí en el Excel, pues no, me lo pierdo. O a veces se demora en activar el micrófono. ¿Listo? Jamie Castañeda. Presente, profe. ¿Qué más, Jamie? ¿Cómo has estado? Muy bien, en lo que cabe, bien. Muy bien. Bueno, ¿y cómo ya la tiene cansadita la virtualidad o todavía no? La virtualidad es agotadora, pero ya uno, pues el gustico uno no se lo encuentra, pero sí va viéndole sus ventajas y pues aprovechando las ventajas, ¿no? Pues igual siempre en la universidad va a existir ese estrés, ese cansancio, pero pues bueno, ahí se le hace. ¿Usted le ha servido, ayer decían que les había servido en el tiempo de desplazamiento de la casa a la universidad? ¿Usted ha sentido ese tiempo que les sirve o lo utiliza en otras cosas? Uy, profe, ¿cómo no lo voy a utilizar? Yo me gastaba 1 hora yendo a la universidad en bici y otra regresando a casa en bici. Entonces, sí, son 2 horas más de sueño. Lo está empleando en sueño. Obvio, profe. Yo en la virtualidad descubrí que uno puede dormir más de 8 horas. Que uno puede. Bueno, bien. Pero me parece importante que de pronto, bueno, sí es bueno en el sentido de ese descanso que se lo merece a uno. Pero fíjese que cuando salió Transmilenio, en el primer año creo que cumplía su función, las vías chéveres, no había huecos, y llegaba rapidísimo porque eran como 300.000 pasajeros que transportaba, como la cuarta parte de lo que está haciendo hoy eso. Y se calculó que cada persona se ahorraba 1 hora diaria, y entonces era 300.000 horas, que eso daba un poco de años en tiempo. Pero hicieron también la investigación de qué hacía esa gente en ese tiempo. Entonces, lo que pasara, como llegaba temprano en la empresa, se ponía a tomar tinto ahí al lado. Y entonces el desarrollo de un país se detenía. Cada día se estaban perdiendo muchos años. Entonces, fíjese que le puede pasar uno así. Es bueno un par de ocasiones, pero de verdad, si le está sobrando ese tiempo, pero antes lo hacía, que antes estaba ganando, por ejemplo, en deporte. Ahora hay que utilizarlo, pues ya está en la casa, pero de otra manera, o si no, entre comillas, es un atraso en que estás entrando. ¿Qué tal si no las 2 horas, sino una de esas la utilizaras pues en algo que no podías hacer antes en productivo? Y entonces ahí cambia el concepto, ¿no? Claro, unos días sí, otros días no, pero así proponía el estudio, que entonces si llegaba temprano a la empresa y llegaba a tomar tinto, que por lo menos hubiera un tema central que hablar con ese que vendía el tinto. Con eso se justificaba esa hora y no solamente hablar de lo mismo, que generalmente se reúnen hombres y mujeres aparte y hablan cosas de hombres y cosas de mujeres, pero no deja de ser lo mismo, que no contribuye en nada.
Esos estudios los sacaba la Universidad de los Andes, imagínate, y estudiaban eso. Entonces se atrasaba en realidad un país todo ese tiempo. Ya después fue calibrando el tiempo, y es el tiempo ya que ya nadie pues desperdiciará nada porque todo el mundo sale calculado el tiempo, ya lo tienen calibradito. Entonces, puede ser pensar en eso, esas 2 horitas, yo iba en cicla, volvía 2 horas, cojamos una para ser más productivo, no sé, en lectura, a ver, y a veces sí, a veces me duermo, no me duermo porque no es que se le ocurra a uno, sino que así lo decían los estudios en esa época, que, que el Transmilenio estaba dando eso. Y por supuesto les estaba dando bienestar porque como los buses iban sin tanto pasajero, eso viajaba unos sabrosos, 60 y antes sobraban puestos y cero delincuencia, no dejaban subir vendedores, eso era una cosa maravillosa, pero después, mire cómo estamos ya en eso. Pero bien, entonces bienvenida Jamie, me alegra que entre usted y su desarrollo haya una relativa armonía como se puede percibir en sus palabras. Bienvenida. Listo, Laura Castellanos está por ahí. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué más, Laura? ¿Cómo vas? Bien, profe, sí, señor. ¿Su merced vive aquí en Bogotá? Sí, señor. Porque ayer encontré, es que uno sí no sabe nada, uno es un animal, ¿no? Uno va, dicta lo que lo contrataron y ya. La niña creo que vive en Girardot. Claro, cuando estaba en la normalidad le tocaba como que venirse aquí donde una hermana, no sé, pero vive por allá y ella sí ha sentido el beneficio de la virtualidad en ese sentido. Pues imagínense, estar allá y poder contribuir con su familia en alguna actividad. Y ella manifestaba que era fabuloso. Y si todos los directivos de las universidades escucharan a los alumnos, muy probablemente ya todas las carreras serían semipresenciales, ¿no? Porque es que hay materias que no tiene sentido estar en un pupitre en la universidad. Y de paso la desocuparían un poco o aprovechar para renovarla, para pintarla, para renovar esos edificios. Entonces, eso era. Entonces, por eso le decía que si vivía en Bogotá o no. ¿En qué localidad podemos saber? En Engativá, profe. Ah, bueno, somos vecinos. Vivimos en la misma localidad. Yo también vivo aquí, de la Cali para abajo. Es que esa es grandísima, esa localidad. ¿Y qué más? ¿Y su familia y todo, cómo han estado en este tiempo? Pues, profe, todo bien por ahora. Acá aguantando el frío de esta lluvia tan tenaz que está cayendo. Ah, eso sí es chévere, porque entonces, como uno no le toca movilizarse a la U, está calientico en la casa. De lo contrario, se estaría ya mojando como un pato uno saliendo, o en clase, pero cuando saliera, tome su mojada en los zapatos. Pero muy bien, entonces me alegra también que vayan sus cosas bien, dentro de lo que puede estarse bien ahora, ¿no? Muy amable y bienvenida al espacio que hoy estamos ofreciendo. Muy amable. Sebastián Castro, ¿estás por ahí? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo vas? Por allá está lloviendo. Sí, señora, acá está que llueve, está haciendo mucho frío. Bueno, entonces saliste ahí los tintos. ¿Cuántos somos? Ya le digo. Y nos manda Bueno, ahí por el interno, por favor, nos manda el tinto. A mí oscurito, poquito en azúcar. Vea que hasta vale. eso es, hasta eso extraño allá hay una chaza ahí, unos muchachos que venden un tinto muy sabroso y barato ahí concentrado en café, ahí casi a la entrada de la 72, por ahí se hacían. Y eso, pues imagínense, yo cómo traigo eso a mi vida, con los mismos muchachos, con la misma chaza, bueno, como se llame eso, ahí mirando al otro, mirando al profesor, al otro profesor, al otro alumno, hablando ahí de cosas que pues, no son de universidad, sino común y corrientes. Eso extraño, por ejemplo, yo. ¿Usted qué extraña de allá, de esas, cuando entrábamos? ¿Qué extraña de ahí, por ejemplo? Uy, sí, profe, yo también tomaba tinto en esa chaza y era, Ah, y más qué que bueno. todo, las tardes así lluviosas para el Ajá. periodo, apenitas. Sí, estas tardes son muy bogotanas, ¿no? Ujú. Y por lo que allá estamos al pie de los cerros, y al pie de los cerros como que llueve más, o más continuamente arriba, al pie del cerro, yo no sé, el cerro llama agua, por allá llueve y por aquí abajo la Boyacá, la avenida Boyacá está bien.
casi siempre es así, o por lo menos brisa, pero es así. Bogotá tiene como las estaciones, todas en una. Pero bueno, ¿y de salud bien todos los suyos? Sí, profe, todos muy bien, gracias por preguntar. Bueno, entonces me alegra mucho y sigan cuidándose entonces, porque de alguna manera estarán bien, debido también al cuidado. No me imagino que es por suerte, sino también por el cuidado. Muy bien, entonces bienvenido Sebastián. Carol Cruz, ¿estás por ahí? Sí, profe, presente. ¿Qué más, Carol? ¿Cómo vas? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y su merced? Bien, yo recibí su actividad. ¿Sí ya le llegó el recibido, por lo menos? Sí. Profe, pues no he revisado, pero sí, pues yo sí le envié mi actividad por el correo porque no alcancé, la verdad, pues el sábado. Sí. Tienes que mirar ahí porque es importante que le lleguen los recibidos, porque si no llega un recibido mío, significa que no lo he recibido. Entonces, ahí porque me acuerdo, entonces ya va la fija que le mandé el recibido. Pero en lo sucesivo procura mirarlo porque de pronto o se le olvida a uno o de verdad lo pasa por alto y ya le queda registrado ahí un 0, por ejemplo. Entonces, no, eso no se justifica. Pero cuéntenos algo de su virtualidad. Pues bien, profe, acostumbrándome todavía. Es un Sí, poquito cansón la virtualidad. y ahí le toca compartir con el niño que habla ahí, con quién más el computador. Profe, pues ella es mi primita, pero sí me toca compartir con mis otras dos hermanas. Tenaz, ¿no? Tenaz, ahí sí vemos. Hablando con Carol en este momento se me hace, o se me viene a la memoria que eso como de los 80, o 70, 80 y 90 funcionó el bachillerato por radio en Colombia. La ACP, la Acción Cultural Popular por Radio Sutatensa, tenía bachillerato por radio. Entonces había un profe, que el rol del profe era locutor-profesor, asumía dos roles en uno. Locutor-profesor, y el estudiante también asumía dos roles, no solo de estudiante, sino tenía que ser buena escucha para escuchar al locutor. Y entonces las alcaldías de ciertos municipios colombianos les llegaba un material en cartillas, en papel, y ellos lo distribuían en sus veredas, y cierta cantidad de veredas colocaban unos kioscos en Guadua. Allí colocaban un crucifijo a un lado, y la pizarra, que es el origen del tablero, la pizarra, que en la pizarra no se escribía con marcador ni con tiza, sino se le decía un gis, se escribía con el gis. Entonces en la pizarra usted escribía con el gis, páseme el gis, que bueno, también eran los abuelos de la tiza, era el gis, y los abuelos del tablero era la pizarra. Y sillas en palanchones en madera. Era muy bonito esos acondicionamientos. Y se reunían todos los estudiantes, no solo unos, sino varios, y comenzaron a clasificarse. Bueno, hoy les toca a los de noveno. Bueno, en ese tiempo no se llamaba noveno, sino cuarto de bachillerato, tercero de bachillerato, primero de bachillerato, así, etcétera, etcétera, o los de primaria. Y tomaban sus clases. Y mucho colombiano salió graduado ahí y lograron reducir en una gran parte el analfabetismo de nuestros campos. Sí se pudo. Ahora yo no sé por qué no copian el modelo y regalan los computadores, que ya un computador para el Estado debe ser muy barato, a los niños y niñas, porque yo trabajo en la zona rural de Chía y más o menos tenemos el 60% de estudiantes que no tienen ni conexión ni el aparato. Ya están jodidos por lado y lado. Deberían cubrirlo rápidamente y darles el aparato de computación. Es decir, en ese tiempo también dieron la radio la regalaban para las veredas esas, para colocar en el kiosco, regalaban el material, y para incentivarlos a que fueran, pues el que completara los cursos, pues le llevaban un machete, un asadón, una herramienta de labrar el campo, y se la obsequiaban, o un ternerito. Eso era una maravilla. Y entonces sí funcionó, que aquí en Colombia hay
cosas que han funcionado, sino que el gobierno o los que vienen de turno se creen que son los ideadores de todo y ya. Y no, aquí el problema, si sigue esta vaina, yo tengo el 40% que me está asistiendo online, eso no puede seguir así, porque los demás que a punta de guía, a punta de papel, ya no. Podríamos darle las cartillas o algo, pero ya no, porque necesitamos es en la virtualidad, por Dios, que si no se va a quedar muy atrás. Entonces eso me hace acordar todo eso que estamos hablando aquí con Carol, que sí, mire, está compartiendo el computador para atrás cuando cada uno el Estado debería tener su conexión y su computador, porque nos piden que nos formemos en virtualidad y competencias virtuales y que seamos los más. Pero Colombia tiene un rezago enorme. Prácticamente la pandemia le está ayudando mucho a la virtualidad para que nosotros todos, profesores, estudiantes, adquiramos competencias en esto. Que no por saber manejar Excel es que ya tenemos la virtualidad en la cabeza, no. Una serie de herramientas que hay, de navegaciones que hay, lo que se llama un transmedia, una forma de expresar una idea en la virtualidad y que el aula sea de verdad el ciberespacio. La pandemia nos ha contribuido a pegar un desatraso porque ni siquiera los profesores sabían de esto. Hay muchos profesores que no saben manejar un Word, imagínense. Pues uno no lo maneja a fondo, pero sí se defiende ahí. Había unos que nada de eso, nada de nada. Entonces es duro ver que el país está en ese atraso, prácticamente porque no han regado por todo lado la tecnología y la conexión. Ya es imposible que anden, ya deberíamos tener un satélite en el aire para nosotros, que eso no valdrá, pero será pagable, pero es que no, con torres todavía por ahí regando señales, imagínense. Pero bueno, eso me hizo acordar, Carol, fíjese, usted me hizo acordar de eso, la ACP, la Acción Cultural Popular, a través de la emisora Radio Sutatensa. No sé, estaba en el AM, en el FM, no sé, y escuchen una clase de esas, que el profesor tenía que ser mago para hacer ver, por ejemplo, si está explicando un triángulo equilátero, pues le tocaba, y bueno, alisten su cartilla, y bueno, llevarlos así, hasta que lograba obtener el concepto del triángulo, del objeto triángulo, y de pronto el área, y todas estas cosas era de quitársele el sombrero a esos profesores locutores. Entonces, imagínense ustedes cómo era, para que investiguen por ahí si les queda tiempo. La ACP. Eso fue en Colombia. Listo, muy bien, gracias, Carol. Muy bien, bienvenida. Angie Fino, ¿estás por ahí? Angie. Me dicen si alguien aparece por ahí en el chat, porfis, porque aquí yo voy adelante. Erika García, ¿estás ahí? Erika. Listo. Guerrero Alejandro, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí presente y combatiente. Bien, el combatiente mayor. ¿Cómo le ha ido? En su virtualidad, en sus cosas, ¿cómo le ha ido en estas? Bien, profe, pues algo difícil la virtualidad, porque la verdad, algunas veces la plataforma Teams como que no funciona, como que se traba mucho, como que a veces la lluvia no le permite a uno conectarse adecuadamente a las clases, porque si no es que se cae el internet o que empieza a presentar fallos, entonces siempre ha sido algo maluco. Prefiero la presencialidad, profe. Sí, sí es cierto, por lo que estábamos hablando, por ejemplo, de los tintos, por eso nomás uno puede prever la presencialidad para. Así no vale nada cuando al tomarse el tinto, uno observa muchas cosas, eso es conocer el entorno. Uno Claro, no profe, necesita. un tinto ahí en el B, a las afueras del B, es muy Sí, bueno. eso, y con ese ejercicio ya es un relax, pues para mí, por ejemplo. El profesor Donado de matemáticas, si lo conocen, es un profesor semimoreno, más o menos morenito, altico. Él siempre sale y se fuma un Marlboro. Lo que pasa es que cada 10 minutos hace eso. El profesor Donado fuma muchísimo, no se aguanta una conferencia sin salirse 3 veces a fumarse su cigarrillo.
Y él es casi siempre ahí al frente del B solito, reflexionando, y es muy chévere cuando uno habla con el profesor Donado de matemáticas. Y ahí se fuma su Marlboro, pero eso es cada 10 minutos, ese señor sí que fuma. Pero ese está intacto, ese es un guerrero, un buen profesor. Y entonces yo me la igualo es con los tintos. Yo no me la igualo a cigarrillos, sino con tintos. Y entonces ahí la pasamos sabroso, rajando el pueblo, del que entra al B, del que sale al B. Y entonces ya uno se salió ahí con muchos, ¿no? Eso es como si fuera el inquilinato y uno estuviera en la puerta esperando a que inquilino entre, que inquilino sale. Pero es muy maravilloso. Y en cuanto a las plataformas, sí, eso, imagínense. Yo a veces considero a los alumnos, están ahí si bien y ¡pum! Salen. Y uno dice, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Que fue que por ahí se les saltó el wifi y algo pasó y salió. Y otra vez entra y otra vez. Eso es. Y ese desespero que da, ¿no? Da un desespero y por ahí que tengan una prueba, eso es para matarle media vida, por ejemplo, a unos. Pero aún así, sí, profe, no se imagina el nivel de estrés y adrenalina que uno sufre ahí cuando está en parcial y se le cae el internet. Sí, o como decía la profe la otra vez, cuando uno dice, me escuchan y nadie, eso se siente uno ignorado, se siente, porque el micrófono se demora en actuar, entonces ahí siente uno, uy, se fueron todos, soy malo. Pero bueno, y en salud y todo eso bien, ¿sí, Alejandro? Ah, sí, profe, bien, súper bien, regios como siempre, profe. Bueno, entonces seguir cuidándose porque eso es gracias al cuidado, ¿no? No creo que sea, como dije anteriormente, solo suerte, sino eso es algo de cuidado también. ¿Listo? Muy amable, entonces, Alejandro, y bienvenido. David Ibarra. La compañera Paola García está por el chat. Ay, qué bueno. Entonces ahora le doy la palabra a ver qué nos quiere decir en el chat. Dile, bueno, si me está escuchando, que también le recibí su trabajo por correo. Si me está escuchando. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más, David? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo le va? Bien, bien, pues yo ya no reniego porque aquí le tocó muchas horas a uno sentado, pero si no fuese así, creo que me arriesgaría más. Pues yo salgo normalmente sin ponerle tanta ticia, pero me cuido. Pero creo que me expondría más si fuese hasta allá, hasta la institución, o sea, cualquier institución de las que trabajo. Sí, cualquier lugar de reunión. Sí, entonces, por ese lado como que doy gracias. Y por el otro lado, pues quejarse uno lo que es necesario y seguir adelante. Porque digo, mire, ahorita nos encerraron, listo, de marzo para acá. Pero es que si no hubiera habido ese virus, ya nos estaban como tratando de encerrar. Porque yo me acuerdo que antes, creo que en febrero, Medellín y Bogotá había sectores que no se podía hacer deporte, tenía multa, ya decían aquí no deporte porque está muy contaminado, que se disparó, que hay alarma amarilla, porque hay mucha contaminación en Kennedy allí, y ya lo ponían así. En Medellín había unas zonas que era, bueno, nada, cero, todo el mundo era caminando, ni siquiera trotar, ¿por qué no? Entonces ya como que se veía venir, y con esto que habló el profesor Javier que día en la plenaria, pues acabó ahí de completarla, porque viene el calentamiento, viene todo eso, y de alguna manera el que salga y tome el rayo del sol directo, algo le pasará. Entonces yo como que, si no fuera por el virus, eso vendría su vaina del encierro. Entonces como que de algún modo vamos para allá, como en las películas, ya todo eso negro, todos los días negros, con hollines y nadie sale porque lo mata la radiación y todas esas cosas, pero uno las ve venir, ¿no? Uno no es inocente tampoco, ni ingenuo. Uno proyecta muchas cosas que van a pasar y ya estaban pasando. El pico y pacla ambiental por la 13, por la zona de Fontibón, eso ya existía y mire, ponga esos 50 años más adelante, pues imagínese. Entonces sí, y me parece que eso lo hace caer en cuenta de muchas cosas. Y ya en lo familiar, David, bien, todo bien, todas sus cosas bien. Bien, profe, ahí en la buena batalla, ¿qué se puede decir? Bien, me alegra mucho y que ya vamos en más de mitad a ver si lo terminamos, David, porque ya casi, profe, ya sí, casi.
Ya vamos para, bueno, entonces bienvenido David, entre otras cosas, y también recibí lo suyo, ¿sí? De ahí le mandé el Sí, recibido. profe, yo tengo todos los recibidos, gracias. Vale, listo, ok. Cindy, ¿estás por ahí, Cindy? Cindy León. noches, de las tardes, profe. Sí, señora, ¿Qué que más? estoy. Tardes, Bien. noches ya, porque se oscureció temprano. Sí, Ah, bueno. señor. Cindy sí está en Barranquilla, ¿no? Mentiras. Ya. Profe, imagínese que el compañero Jair Asprilla me llamó y me dijo que se le fue la luz en la casa, entonces que por eso no estaba, pues no se ha conectado, pero pues está esperando a que le llegue a ver si se puede conectar. Ay, profe, no le escucho. ¿O soy solo yo? Yo tampoco lo escucho. Yo tampoco lo escucho. No, Dallis. El profe no está hablando. Sí, seré solo yo. Gracias. Ah, ya, ¿Será que ¿ahí me escuchan? no, ya lo escuchamos, profe. ¿Sí? ¿Ya me escuchan Ya, bien? profe. Señor. Sí, entonces escuché que a Asprilla se le fueron las luces. Sí, Y, señor. y yo le estaba diciendo era que por eso yo hacía las grabaciones. Y esto que estoy haciendo no es precisamente un llamado de lista, sino mirar y ponerle atención a mis alumnos y charlar un poquito con ellos. Pero dígale así que queda el video, sino que ese video se desaparece en 20 días. Para que mire, para que escuche estas cosas y el temita que medio tratemos hoy, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Cindy. Bueno, profesor Merced. Pero usted, ¿qué? ¿Cómo le ha ido? No se nos salga por la tangente. A ver, cuéntelo todo. No, profe, bien, todo bien. Pues de pronto, últimamente pues, me dio un dolor de muñeca, entonces los invito a hacer pausas activas porque está tremendo estar en el... ¿De tanto digitar ahí? Sí, pues no sé, me dio un dolor de momento así en la mano y pues no me he caído ni he hecho mala fuerza, entonces pues como que es eso, entonces pues iba a sacar cita médica, pero pues sí. Sí, debe ser. Porque tremendo. Yo sí hago ejercicios con la mano, todo eso, sino a veces se me va ¿Sí vieron? A veces se me va ese ejercicio y es muy grosero. No, bien la invitación, Cindy, porque lo recalcan mucho. A veces uno de valiente, que va a ser cierto. Y cuando se levanta de aquí de la silla es casi que pues, no le duele hasta el carajo, porque mucho tiempo ahí. Entonces sí, como que si tienen razón, después dice uno, si tienen razón, y se acuesta, y entonces ya estás cansado de tanto descansar su cuerpo. Entonces no duerme bien. Si se hubiera levantado y hubiera hecho por ahí unos 2 ejercicios, yo creo que sería mejor. Entonces hay que pararle bolas de verdad a esas pausas, porque en realidad sí sirve. Y se desconecta uno un poquito y ya, y listo. Nos deja prendidos sus aparatos, pero entonces hace alguna cosa, ¿no? Y a veces la cocina ayuda mucho en eso, ¿no? Se va y corta una fruta o hace algo y ya le sirve muchísimo. Pero es buen consejo. Muy bien, Cindy. No nos quiere ver más enfermos. Muy bien. Esto está muy bien. Usted le pasa como la señora rectora que ya se vino desde el colegio, compró regalos para todos los profesores y se fue a visitarlo uno a uno. Y cuando llegó aquí, me dijo, vea, profesor, le traigo este detalle, quiero que usted sepa lo valioso que es para nuestra institución. Mire esto, por favor, cuídese mucho, no se vaya a enfermar. Le dije, bueno, muchas gracias, y arrancó su carro y se fue. Yo después me quedé pensando, oiga, ella venía a demostrarme cuánto era yo valioso para la institución, pero resultó ella mucho más valiosa que yo, porque ¿cómo es posible que una persona venga a decirme que me cuide, que no me enferme, exponiendo su salud ella misma? ¿Ah? Esa señora es de Dios. Y claro, me trajo el presente, un parqués y una camisa, y ahí nos pusimos a jugar, pero veo que ella es más valiosa que yo, porque ¿cómo es posible que le diga a una persona que quiere que no se enferme y ella se está arriesgando ella misma a una enfermedad? Ella es muy altruista entonces, eso. Después le escribí así por el WhatsApp. Usted quería demostrarme lo valioso que yo soy para la institución o que somos los docentes, pero usted resultó en esta ocasión más valiosa para la institución. Pues no he conocido una persona que
le deseo a uno que no se enferme arriesgando su propia salud. Punto. Enter. Y se fue ese WhatsApp. Y sí, efectivamente, eso es. Entonces me va a acordar eso, vea ahorita. Cindy, pues puede ser pensando en ella, pero también está pensando en usted, en nosotros. Y nos está diciendo, bueno, yo deseo que no se enfermen, sino que en esta ocasión, pues ella sí no está arriesgando su salud, pero lo está haciendo, y demuestran un tono altruista muy chévere. Que si no hubiera... Sí, dime. Pues ya que me pasó, pues sí les invito ahí a que se cuiden porque el dolor es bastante feo. Claro. Y pues puede acarrear cosas mejores. Es verdad. Entonces hagamos caso. Porque yo era uno de esos que, eso para qué, uno es mejor así, pero al principio, ya después, eso cuando estábamos en marzo, eso yo, uy, chévere, ya que después cuando comencé a meterme 12, 16 horas y dele, ahí sí comencé a sentir la vaina. Entonces, aunque sea por agua, uno va y se da la vueltica, pero hay que hacer algo. Muy bien, Cindy, entonces bienvenida y gracias por esos consejos. Gracias, profe, igualmente así más. Bueno, Mauda. Hola, profe, ¿cómo estás? La amiga de cuarto semestre. ¿Qué más, Mauda? Bien, profe, bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha estado? Bien, aquí en la zona, en la localidad 10ª, y pues con las restricciones que yo me impongo también. O sea, yo tampoco es que ande visitando a todo el mundo. O sea, si lo hacía tantas veces, ahora me propuse el 30% nomás. Y escojo pues las que de verdad me toca hacer. Y listo, porque eso también considero que no es suerte que a uno no le llegue, sino es parte del cuidado de uno. Y si lo dice la mayoría, pues en algo tendrán razón. Y ahí está la ciencia. Yo sí quisiera que muchas veces, a veces no fuera democracia, sino tecnocracia. Tuviera una comisión de ingenieros científicos en el gobierno y no un presidente ahí con unos ministros que a veces ni saben de eso. Por ejemplo, los ministros de educación, la mayoría que han pasado por ahí, no son nada en pedagogía, nada. Son administradores, son abogados, no saben nada de eso. Entonces así les pasa, pero si fuera una tecnocracia, grupos de ingenieros estarían rigiendo las carteras, por ejemplo, entonces, o expertos en educación rigiendo el Ministerio de Educación, entonces sería maravilloso. Pero bueno, no es así y definitivamente pues toca. Entonces uno le toca hacer como ese papel cada vez que tome una decisión, pasarla a un filtro, porque uno ya no es igual a todo el mundo, porque uno ya tiene un adiestramiento en educación superior que lo obliga no a ser mejor persona que los demás, no, pero sí a mirar con unos ojos, una visión crítica, un pensamiento crítico, que es reflexionar y analizar, cosa de pronto que el que no ha pasado por ciertos estudios no tiene esa competencia. Nosotros sí, ¿cierto, Magda? Sí, señor. Bueno. ¿Y su merced en su familia bien? ¿Todos bien? Sí, señor, mis papás, mis hermanos. Bien, gracias a Dios. ¿Y cómo le toca el computador? ¿Con cuántos? A ver, diga un número. Yo no tengo computador, profe, me toca desde el celu. Bueno, pero ese tampoco lo compartes con otro para cuestiones académicas. Solo con mi hermanito, pero pues él, gracias a Dios, ya salió a vacaciones. Ay, qué afortunado. Qué bueno. Sí, ya estamos cerrando. Yo tengo con los chicos míos hasta la semana entrante, hasta el 20. Pero ya solté algunos, aquellos que son juiciosos, ya los solté. Entonces, ya también estoy cerrando. Acá le hicieron lo mismo a mi hermano, entonces por ese lado a mí me alivió un poquito porque sí era corriendo por ese lado. Claro, y a usted sí no, porque usted sí no es buena para el estudio, ¿no? Usted sí no. Su hermano le preguntará eso, oiga, hermana, ¿y por qué a usted sí no la dejan salir a mí sí? Pensando que está en el colegio. Sí, eso nos dice que Mauda es más vagandecho. Descubrimos. Pillada.
Pillada, Maura, ya no diga más. No diga más porque la siguen barrando. No aclare que oscurece. Sí, es verdad, los niños son así. Pero bueno, me alegra que, aunque sea en eso, tenga un descargo ahí, porque que desocupe lo que me toca a mí, que desocupe lo que me toca a mí, y vea, es que tampoco nadie tiene plata para ir. Tome, vaya a la esquina y traiga así unos 2 computadores, y si quiere uno para usted, traiga otro, y coja las vueltas para una tableta. No, eso no se puede. Eso no es posible. Eso no es posible aquí en Colombia. Entonces nos toca con las estufas que tengamos tratar de que no se dañen. Y Dios mío, que no se le dañe el cable este que tiene uno ya con 3 vueltas de cinta. Que no se vaya a dañar porque, pues, pucha, ¿cómo trabajo mañana? Pero muy bien, Maula, nos trae entonces a colación esa brecha generacional que está entre su hermanito y usted. Que sí, pero... Dos ambientes educativos totalmente distintos, ¿no? Pero bueno, esa es la vida para que vaya analizando ahí el ambiente educativo de su hermanito, que ahora le tocó hacer de su casa esa aula que no tiene en el colegio. Pero bueno, para que vea que ahí, inclusive ahí hay institución, un profesor, unos alumnos, un conocimiento, una estrategia, un aprendizaje, una enseñanza, una didáctica, todo eso se ha mantenido, fíjese usted cómo es la vida. Hasta medicina virtual hay. Entonces, los abogados, las audiencias, todo eso se está haciendo por la virtualidad. Un día estos nos mandarán un tamal aquí por el WhatsApp y llegará. Y llegará, Maura. Eso, pónganle la firma. Ay, sí, profe. Sí, eso ya no estaremos lejos. Tranquila, Maura. Tranquila, no estamos lejos de eso. Entonces, bienvenida, Maura, la amiga de cuarto. La amiga de cuarto, le digo yo. Nasli Merchan, ¿estás por ahí? Nasli. Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué más, Nasli? Ahí le llegó el Bien, turno. profe. 5 Acá minutos. aguantando frío. 5 minutos de fama. Hágale a ver. No, mala para hablar. Oh, wow. Y no tiene nada que. No ha pasado nada con el vecino. ¿El vecino no es infiel? No. Salga y mire y verá que sí. Dijo un profesor: yo no soy capaz de ser infiel, mucho menos fiel. Yo no soy capaz de ser infiel, mucho menos fiel. Qué locura, pero salga y mire y verá que sí. Y con eso la próxima clase viene y nos cuenta. Eso es grave. Bueno, profesor, salir a mirar a ver, para tener que contar en la próxima clase. Sí, anota eso sí todo, cómo iban vestidos, cuántos años tiene la señora. Y después va y le cuenta a la vecina qué es lo que está haciendo el vecino. Y verán las que se mete. Pero anota todo. Bueno. Que haya testigos y todo. Y verá que los problemas que se mete usted. Bueno, muchas gracias, Naldi. Ahí vamos saltando. La voy a hacer hablar poco a poco. Pero eso toca de a poquito. Bienvenida, entonces. Erika Mora, ¿estás por ahí? Erika. Profe, mi compañera Erika está teniendo dificultades desde el día de ayer en la noche. Está con fallas en la luz, entonces por eso no se ha podido conectar. Tiene WhatsApp y ella me escribió, pero pues ya el celular está descargado porque pues no ha tenido cómo cargarlo. Entonces pues tuvo la oportunidad de escribirme. Bueno, muchas saludes y que después ahí queda el video, dígale lo que vamos a tratar a continuación. ¿Listo? Listo, profe. Vale, muchas gracias. Natalia Rocha, ¿estás por ahí? Natalia. Me avisan en el chat porque puede ser que estén por ahí escondidos. Listo. Joan Rodríguez. Joan Rodríguez. Listo, me avisan si aparece Joan. Laura Rodríguez. ¿Cómo? Pero el compañero está conectado, pero me dice que tiene pues inconvenientes con la conectividad. Ah, bueno, pues si no se escucha, bienvenido Johan y listo, pues ni modo, después consultan
lo que trabajemos aquí después de este saludo. Listo, Laura Rodríguez. Hola, profe, buenas tardes. Buenas ¿Qué más, tardes, Laura? compañeros. Sí, señor. Bien, gracias, profe. Oiga, ¿usted cómo hace cuando hacen esas asambleas grandes en la presencialidad y decían, ¿vino Laura? Solamente era usted Laura. Todo el mundo llama Todos Laura. Lauras. Todo el mundo llama Laura. Sí, profe. Sí, yo no sé qué pasó con ese nombre, pero hay una generación. Había muchos. Y Solo de Rodríguez. Laura. Y Rodríguez. Imagínese, usted tiene En mi apellido trabajo que... es así, profe. Sí, apellido que ¿Cómo? pocos Rodríguez hay, poquísimos. Y Lauras poquísimas. O sea, usted sí, no se queda sin tocayo porque por el lado y lado coge. ¿Cómo le ha ido Laura Rodríguez? Sí, profe. Bien. ¿Cómo le Muy ha ido bien, gracias, profe. sus peleas con la virtualidad? ¿Cómo son? Cuéntenos ese cuento a ver. Pues bien, profe, o sea, menos mal no tenía como muchas dificultades. Ajá. No hubo las que no tuve internet, entonces me tocaba estar buscando dónde me prestaban, dónde me robaba internet para pues tomar las clases. Pero ya después de eso, menos mal, ya tengo internet, menos mal no tengo que compartir con nadie, ni celular, ni computador, ni nada, entonces pues menos mal todo está a mi favor en ese sentido. Oiga, ¿ni un sobrino por ahí que le enseñe cómo son los de cestico? No, pero ya viene en camino. Ay, pero todavía falta que sea de cestico, porque los de cestico tienen entre 10 y 11 añitos. Para que vea lo que es bueno, mi china. Para que vea lo que es. Sí. Pero bueno, vea, y esa desesperación cuando uno no tiene conexión, ¿no? Ay, no, eso es, Uy, sí. o cuando una página uno la neta rápido y no abre. Ay, Dios mío, queda un circulito ahí dando vueltas y vueltas. No quisiera meter la mano. Bueno, pues yo sí tengo internet, pero es así de lento, profe. O sea, Ay, a mí me toca tener mucha paciencia con eso porque es bastante lento. no, imagínese. Entonces hasta ahora estoy saludando ahí. Sí, hasta ahora me llega hasta el ahora sonido del saludo. Bueno, muchachos, voy a grabar, les recomiendo que ahí sí es muy lento. Entonces, para que usted se entere, la Navidad del 2019 ya pasó. Ajá. Uno dice que es lento, entonces le voy a decir, el Bogotazo fue en 1948, eso ya también pasó. Yo hasta ahora lo estoy viviendo aquí. No, y sí, aparte que también vivo súper lejos, profe. Ay, Eso ¿dónde? también me gusta porque pues no siento el encierro. ¿Bogotá? Yo vivo en una vereda de Chía. Ay, ¿qué vereda? Yerbabuena. Ah, pero esa es de las pupis. Ahí está un colegio, el colegio Pero nos invadieron, profe. Ahí el colegio, no sé cómo se llama el colegio, es un colegio ahí El que hay Cerro. arriba. El Cerro, sí señora. Yo estoy ahí en Fagua Y de ahí trabajando. me gradué. Ay, qué bien, qué bien. ¿En qué año se graduó? En el 2017, profe. No, eso, bueno, ahí es bonito, usted debe gozar de unos paisajes hermosos ahí. Yo suelo ir también Divino. mucho a la Balvanera, porque desde arriba de la Balvanera se ve ahí Chía, todo muy bonito. Y cuando el cielo está despejado es una berraquera eso. Pero desde Yerbabuena las vistas deben ser mejores, viéndolo bien. Lo son. Claro, por el amanecer que es por ese lado, que ese es el oriente de Chía, digámoslo así. Y que hay Y los atardeceres también. Ay, no, pues el ocaso lo coge bien chévere desde allá, desde la altura. Y todo ese cemento que se ve ahí es lo que estorba, ¿no? Todos esos edificios. Porque en sí Chía es bonita su parque, pero esos edificios modernos se tiran todo. Entonces la felicito, tiene motivos para estar animada de razón y no tanto uso de tapabocas porque no lo necesitan. Fíjense en ustedes las ventajas. Y también cuando iba a la universidad, pues el camello es bajar de ahí porque la autopista eso sí es rápido, a la 72, ¿cierto? Sí, pero sí, el acceso de aquí de buses es muy complicado, entonces me tocaba caminar hasta la principal y de ahí cogía un bus. Ese era el problema. Porque yo ahí en Samaria viven unas hijas que también estudiaron la pedagógica. Y ellas estudiaban a la vez en la pedagógica también. Yo salía de aquí de la zona de Cimengativá
y ellas me ganaban en llegar a la universidad que yo, estando aquí en el mismo Bogotá, porque era muy, muy rápido en la mañana. Llegaban a las 170 y ahí cogían el Transmilenio y eso era rapidísimo. Pero usted el problema es que tiene, Sí, eso es muy rápido. sí, está arriba y ahí sí tiene su problema. Entonces, su caballo, Sí, pero... su caballito, sí. una mula, un asno y hágale, mijita. Porque, ¿qué más? Porque Lo dejo bicicleta, parqueado ahí. sí, bicicleta de para abajo, sí, pero de para arriba, ¿qué? ¿Cómo hacemos? Entonces es mejor. Eso me dice todo el mundo, véngase en bicicleta. Y yo la No, bajada, la bajo, no, pero de subir eso, sí, de subida, sí, no la subo porque esa es altica, esa es hierbabuena. Pero bien, la felicito. Entonces, cuando por ahí queda la montaña del oso, ¿sí? sí, sí, señor. Más arriba de la montaña del oso, allá vive mi familia. Wow, eso es bien arriba. La vez pasada íbamos a llevar allá a los niños, pero no conseguí empresa transportadora. ¿Por qué? Pues sí la conseguí, pero el tipo no me trajo los documentos y yo no podía arriesgar. Eran como 300 chicos y no podía. Entonces cancelé eso. Pero ya tenía la entrada, ya cobran cierto dinero y bueno, pues ya tenía todo programado porque son unos paisajes muy bonitos, tengo entendido. Y no pudimos, entonces me quedó en deuda la montaña. A ver qué día nos vamos de excursión allá con los chicos a disfrutar un rato. Pero bueno, Cuando quieran. sí, Somos todos. sí, bien bonito. Entonces, muy amable, Laura, por contarnos la parte de su vida, que es bien importante, que la misma naturaleza, sin nadie que le diga a uno nada, lo vivifique, le dé ese asombro, que no tenga que ser un ser humano, sino la misma naturaleza, es como más chévere, porque ella habla a su manera, ella habla a su manera, y esos espacios de soledumbres de uno y de ensimismamientos sí que son provecho para uno, porque uno reflexiona muchísimo así. Y ya lo complementa con los amigos y entonces se vuelve y se daña. Eso sí, profe. Pero bueno, así es chévere. Me gustaría vivir por allá porque es muy bonito. Bienvenida entonces, Laura. Gracias, profe. Angie Rojas, ¿cómo van sus cosas? ¿Está por allá, Angie? ¿Vino, no vino? Hola, profe, sí. ¿A usted no se le han ido las luces como a los dos compañeros? Acá frecuentemente se va la luz, el agua, lo que sea. ¿Dónde está? ¿En el Chocó? No puede ser. No, en la Calera. Ah, vea, también está arriba. A su merced también le tocaba su travesía a diario, ¿cierto? Sí. Ah, pero ahí tiene los embalses de San Rafael. ¿Sí lo alcanza a visualizar desde ahí donde vives tú? Claro. Ah, o sea, pues queda más lejos. Pero pues el recorrido de la universidad a mi casa sí se ve. Ah, sí. Sí, sí, porque por ahí es paso obligado. Ay, Sí. qué bueno. Qué bueno. Y lo mismo, porque no se viene en cicla. Que eso es, esa subida es tenaz. Hay un pedacito, pero bien bonito para sacar sudor ahí. Sí, solo los ciclistas profesionales pueden. Sí, ya su merced está en la misma posición de Laura, que le madruga al amanecer porque ese es el oriente ahí, la cordillera misma que comparte Yerbabuena. Y el ocaso lo ve de frente del ocaso, imagínense. Ya las postales que usted debe tomar ahí son buenísimas, ¿no? Sí. Es verdad. Toca que comparte algunas porque es que eso, no más mirando la foto le causa no paz. ¿Cómo era ya usted? Por eso usted no le saca el mal genio a nadie, ¿no? Con esa paz no, que... bien calmada. Cuando yo le coloque un cero es cuando ya comienza a transformarse. Sí, hasta ahí le llega la paz. No, sí. Pero no, siempre dicen eso, que cuando vienen acá los chicos de, pues, con trabajo en campo, y decían, acá uno no se puede poner bravo por nada, porque está alrededor de mucha naturaleza. Entonces la virtualidad sí le ha servido en eso para no abandonar allá. Pues no sí, porque no se quiera, sino por la travesía que hay que hacer y a veces se estresa más del ir y venir que de los mismos sitios donde está. Sí, sí, es verdad. Entonces, bueno, pero bienvenida entonces, Angie, gracias por compartirnos
ya sabemos dónde vive, entonces allá le caemos los 60 alumnos este fin de semana. Bueno, Muy amable, bienvenida. Y finalmente, Karen Saavedra, ¿estás por ahí? Me avisan si aparece por ahí Karen. Presente, ¿o alguien? profe. Ay, Karen, estaba que se hablaba hace una hora. Cuéntenos. Sí, profe, hace 1 hora y media. Ay, ya, ¿cómo pasa el tiempo, no? Ya Navidad, ¿no? No, amiga, ya Navidad, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, ¿qué tiene para contarnos de la virtualidad? ¿Qué le ha pasado? ¿Se le ha incendiado el computador? ¿Se le ha reseteado? ¿Se le ha apagado en un parcial? ¿Cuántos madrazos le ha echado a ese pobre computador? ¿Ninguno? Usted no es colombiano. No, profe. Ah, bueno, pues chévere que le va bien con la tecnología. Porque los que no, eso sí echamos madrazos aquí con estos aparatos. Pero bueno. Y en salud, ¿bien? ¿Todo bien? ¿Bien? Sí, profe, bien. Bueno, eso me alegra porque sin eso sí, apague y vámonos. Cuidarse mucho, por favor, en sus salidas de su casa, entonces eso. Porque eso, si no se quiere uno mismo, pues ¿quién va a querer? ¿Quién va a llegar a protegerlo? Nadie. Entonces, porfis. Muy bien. Entonces ya hice este recorrido simpático por cada uno de ustedes. Disculpa a los que de pronto no estén escuchando esto, pero sí lo considero necesario para escuchar al que está del otro lado. No porque uno sepa, ¿sí? qué pena, es que creo que la compañera Natalia Rocha está teniendo como dificultades por la conexión. Ajá. Y la saca de la reunión, entonces, pues, para avisar. Tranquila, gracias. Dígale que tranquila. Después si algo, consulta el video, no hay problema. Que esté entrando y saliendo, no importa. Esto es lo bueno también de esto. A todo el mundo apaga su micrófono y queda eso una berraquera. Ustedes vieran cómo es en un colegio, hasta no callar a esos chicos que son más canzones, en cambio aquí no es, bueno, cierran el micrófono y ya está todo el mundo callado. Y como no está con el amiguis ahí, que para recochar son buenos, entonces, por un lado, eso es mejor, ¿no? Porque es que son muchachos bien pesaditos en los colegios. Pesados, si unos desafían, ¿no? Eso unos que ya ni aceptan al papá ni la mamá y los regañan al papá y la mamá, ¿cómo no será uno? Sino me toca hacer muchos negocios con ellos en la presencialidad. Entonces se vuelven amigos míos. Y después, es que ese profesor sí nos sabe tratar. No, que soy más avispado que ellos y les hago negocios. Si no, termino igual que los papitos. Esos muchachos son pesados algunos. Muy pesados. Antes pueden los papás como los chicos. Entonces, antes viene a decirle, profesor, ayúdeme, que a usted sí le hace caso. Es complicado. Pero bueno, yo les ayudo con el mayor de los gustos. Entonces, con chinos hay que saber negociarles a tiempo. Si no, se les salen a uno de control y no lo dejan hacer clase. Hay que saber negociar, muchachos. Bueno, bien, entonces ya sabiendo todas estas cosas, voy a compartir entonces. No olviden de hoy en 8, no hay la sincrónica, pero no lo olviden. Voy a compartir primero que todo el Paint, que tengo que aclarar unas 2 cositas ahí, y después me voy para una presentación que tengo preparada. Entonces, les recomiendo que de alguna manera, primero voy a hacer eso. Estemos pilas por esas 3 cositas que vamos a ver hoy. ¿Listo? Pues voy a abrir aquí, permítanme un segundo. Voy a abrir por aquí para dejar en ese tablero, pues algunos, no cosas nuevas, sino unas precisiones, digámoslo así. Unas precisiones que debo hacer con respecto a lo que estamos viendo. Bueno, entonces espérenme porque esto se demora. Esto es demorado, niño, en ocasiones. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está aquí el Paint, porque es que comparta por un lado, comparta, descomparta y vuelva y comparta. Entonces, si son tan amables, me avisan cuándo está el Paint en sus pantallas.
Sí, señor, ya está en el Paint. Gracias, muy amables. Entonces, este es un tenga en cuenta. Tenga en cuenta. Por un lado, ya sabíamos que la cuestión aquí tiene que ser mediada por una muestra, es decir, que ya hay muestra, tenemos una muestra, pero no es cualquier muestra. La muestra a la que me refiero es esa que usted sacó con MP, con muestreo probabilístico, el resto no nos sirve. Y que ahí en la muestra, según quedamos la vez pasada, viven estos estimadores. Esos son unos estimadores. Ahí lo había colocado así, una P ahí chueca. Que son estimadores de los parámetros que viven en la población. Entonces, digamos que estos son los estimadores. Estos son unas cosas que llaman estimadores. Estimadores. Esos son. Esta se llama media muestral, esta se llama varianza muestral, eso se llama desviación muestral y la proporción muestral. ¿Por qué muestral? Porque viene la muestra. Sus homólogos o sus parámetros a estimar son este, que ese es el equivalente al primero, ¿cierto? Este, primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, y este. Esto como chueco aquí, ¿no? Esos se llaman, entonces, si aquellos son los estimadores, estos son los parámetros. Los parámetros. Ahí están. Por un lado los estimadores, por otro lado los parámetros. Recuerde que ahora vive usted en la muestra, porque para eso la sacó. Sino que a mí me toca hacer referencia a la población porque es de allá donde vienen los elementos que estén en la muestra. Cuando usted habla de estos estimadores, también lo puede hacer hablar así, mire. Cita el parámetro, pero le coloca un gorro. ¿Cómo se lee eso? El estimador de la media poblacional. Lo puede citar así. El estimador, cuando le coloca el gorro, usted lee estimador de la varianza poblacional. Este es el estimador de ¿quién? De la desviación estándar poblacional. Y este es el estimador de ¿quién? De la proporción poblacional. Con gorrito, como quiera. Pero si usted en algún momento quiere hablar genéricamente de alguno de esos, ¿qué genéricamente? Que usted dice un estimador y no se refiere ni a este, ni a este, ni a este, ni a esto, sino genérico. La letra griega teta. Ahí está refiriéndose a un estimador de algún parámetro. ¿Cuál? Pues toca precisar después. Como cuando usted dice X nombre. ¿Qué nombre es? Puede ser cualquiera de todos los nombres que existen. Entonces este es así, un genérico. Cuando usted va a hablar de un estimador genérico, lo hace así. Y cuando va a hablar genéricamente de un parámetro, pues dice teta. Entonces, ¿qué parámetro es teta? Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Si lo supiéramos, en determinado momento lo decimos. Nu, sigma cuadrado, sigma o rho. La que quiera, la pronuncie. Pero si le quiere hacer, los parámetros viven en la población, entonces uno dice, teta vive en la población. ¿Y el estimador de teta dónde vive? En la muestra. Ya si va a hacer referencia a alguno de ellos en particular, pues eso. Entonces fíjese que la flecha va así. Cuando tienes muestra y trabajas en la muestra, haces todo lo que tengas que hacer en la muestra. Recuerde que por haber MP, cuando haga todos los trámites en la muestra, todos los cálculos, por rundum que concluye a toda la población. Pero si hay muestreo probabilístico. Si no, no. Lo que quería aclarar era precisar esto, estos estimadores. Ya ahorita ustedes saben que esto es una fórmula, y que al meterle datos a la fórmula, ya no se llama estimador, sino se llama estimación. El parámetro sí se le dice parámetro siempre, ¿no?
pero con gorro se le dice no parámetro, sino estimador del parámetro. El gorrito ese se lee como estimador. Eso es lo que quería que tuvieran en cuenta. Lógicamente no es para grabar ni nada. Voy a borrar ese mamarracho que hice ahí de última. Eso, para que quede ahí como claro. Listo. Lo que quería ejemplificar es que después de que tramite aquí, por eso hice una raya ahí confusa, se va para la población. Pero ahora sí, voy a dejar de compartir igual. ¿Preguntas ahí de esas dos cosas? Todo el mundo claro que en la muestra viven los estimadores y que en la población viven los parámetros. Y como ya de la población sacamos la muestra, pues es solo en la muestra que podemos trabajar ahora y es allí donde estimamos cosas para concluir de la población después. Entonces nos queda solo trabajar con los elementos que hay en la muestra. Pues para eso sacamos la muestra. La sacamos fue porque resultaba muy costoso, por ejemplo, muy costoso acceder a todos los elementos de la población, o no muy costoso, sino era imposible o era inviable, como en el ejemplo de los focos, de las lámparas, de los bombillos, ¿no? Si usted va a estudiar toda la población y la resistencia, y al medirle la resistencia los totea a todos, pues qué gracia tiene. Entonces, ahí sí tiene más sentido no hacerlo. O imagínese un panadero probando las galletas, todas, a ver cómo le quedaron. En primer lugar, no puede, que se daña su cuestión digestiva. Y en segundo lugar, ¿qué vende si se las come todas, ¿no? Entonces, eso lo hacen en los niños. Voy a probar. Oiga, pero los comió todos, ¿no? Que estaba probando. Y eso no es así. Pero son ejemplos ahí del diario vivir, pero sirve. Listo. Entonces, vamos ahora sí a la presentación. Tengan claro eso. Estimador, estimación, parámetro, que ahora estamos solo en la muestra y ya la población no podemos ir por allá. Teta, teta, gorro, o teta y el estimador de teta, como quieran decirlo. Entendemos que la palabra gorro hace referencia a eso. Entonces ahora sí vamos, otra compartidera. Mire, aquí, esto es demorado. Todavía no ha dejado de... ¿Qué están viendo? ¿Todavía están viendo el Paint? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí ve? Esto le da uno la orden y nada de cucas. Bueno, ahí ya leí la orden, a ver qué pasa. Se demora, ¿eh? Está pensando. Tristeza con estos. Sí, sí es así. Por eso es que alguien entra en el micrófono y se demora y uno parece que no hay nadie. Y sí, la persona está ya contestando, pero entra tarde el micrófono, imagínense. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora un PDF. Me avisan cuando ya esté. A ver si salió. PDF ahí con una flecha hacia arriba. Ya, profe, ya se ve. Listo, muchas gracias. Entonces pongámosle bolas aquí. Listo. Teniendo claro eso, entonces mire dónde estamos. Este es el mapa para que dónde estamos. Estamos en inferencia estadística, pero estamos por esta ramita, ¿no? Estamos haciendo estimaciones con unos estimadores, pero estamos aquí de manera puntual, que es lo que voy a ver hoy. Estos de abajo será asincrónicamente que lo veamos. Este puntual lo vamos a ver hoy aquí. Entonces vamos así, salimos de aquí, vamos por aquí, tan. Después haremos tun, por aquí y vamos por intervalo. Y por último haremos este recorrido y ahí se acabará el curso. Pero hasta ahora quiero que en ese mapa identifiquemos que vamos por aquí. Que vamos por aquí. Aquí ya tenemos que saber qué es población, qué es censo, qué es muestra, qué es muestreo probabilístico, qué no es para llegar aquí. Ya estando aquí es que ya esta flecha en el camino ya elegimos una muestra. Si estamos aquí y mucho más aquí, ya tenemos una muestra. Entonces ese es el camino que estamos siguiendo el día de hoy. Continuemos. La estimación, ya habíamos dicho según el mapa que les acabo de mostrar, dos, una estimación puntual y otra estimación por intervalo, y que hoy vamos a ver esta, la puntual, la intervalo no. Entonces, la estimación puntual se hace a través de unas cosas, unas expresiones, unas fórmulas
unas estadísticas en últimas, esa fórmula también le dicen estadística, unas expresiones matemáticas que se llaman estimadores, pero que tienen que tener ciertas cualidades. ¿Qué tiene que tener una fórmula de esas? Que sea insesgada, que el estimador sea insesgado. El estimador, no la estimación, porque después de ser hecha la estimación, pues ya que el estimador debe ser insesgado, es decir, que no presente sesgos. Ya explico mejor eso. Que sea eficiente, es decir, que no sea tan disperso, tan variable en sus estimaciones. El estimador que no sea tan variable en sus estimaciones, que se haga con esa fórmula. Que sea consistente, es decir, que se haya dado con los elementos que están en la muestra. Y que sea suficiente, es decir, que con esa información que esté en la muestra tenga. Eso es. Entonces tiene que tener las características un buen estimador. Un buen estimador debe ser insesgado, eficiente, consistente y suficiente. Entonces les voy a presentar esta característica. Voy a hacer una semejanza con algo en la realidad para que usted de pronto entienda qué es insesgado y qué es eficiente. Ya lo otro sí no tiene mayor cosa, mayor ciencia. Entonces miremos esto. Esto es lo que se llama una analogía. Eso es lo que en matemáticas regularmente se le dice o se le llama analogía. Permítame en un momento, yo voy a atender una llamada ya. Ya seguimos. Espérame 5 minutos. Listo, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces, eso que ven ahí ustedes es lo siguiente. Vamos a hacer entonces este ejercicio como analogía. Algo analógico es que usted remeda una situación muy teórica con algo muy cogible, muy tangible, porque la teoría resulta en muchas ocasiones muy densa, muy fuerte, y hay que meterle muchos conceptos de atrás para que se entienda. Entonces, solamente los estudiosos de esa disciplina pueden entender. La analogía sirve para que el que no sea estudioso en eso entienda o se haga una noción o una idea de lo que se está tratando. Entonces, vamos a ver. Dice que 4 tiradores han efectuado 10 disparos, es decir, esos puntos rojos. En cada ejemplo de esos, en el A, B, C y D, hay 10. Sobre una diana. La diana es que yo no sé por qué diablos le dicen a eso diana, de dónde sacaron el nombre, tal vez por Diana la cazadora o algo así. Pero la diana, ¿qué es? Es una serie de círculos concéntricos, como lo ven ustedes ahí. Círculos concéntricos quiere decir que tienen un solo centro, muchos círculos. Y eso es así. Y está atravesado por 2 líneas, y este no la tiene, pues porque no salió ahí. Y a veces le colocan una puntuación. La puntuación mejor es el que más se acerca al centro, que es a darle al... Otros le dicen a esto blanco,
darle al blanco. Pero le dicen tiro al blanco. Y yo tampoco sé de dónde salen esas expresiones, ni lo de Diana ni lo del blanco. Entonces, pero a eso le llaman Diana o le llaman blanco. No sé qué problemas tendrían con Diana, pero ahí le colocaron Diana. Entonces se trata de hacer unos disparos en cada caso. Ahora, también tiene que entender que en el caso A se están haciendo los disparos con determinada arma. En el caso B, que no es la misma que la A, que en el caso C, que no es la misma ni la A ni la B, y que en el caso D, es decir, las 4 armas son distintas. Y que alguien está manejando esas armas, eso se entiende, los populares tiradores. Si traducimos cada disparo en una estimación, ve, aquí ya comienza la analogía. Es decir, cada punto rojo es una estimación efectuada por un determinado estimador. Entonces, ¿quién sería el estimador? Si el disparo es la estimación y dice aquí que el disparo lo efectúa determinado estimador, entonces ahí el estimador, ¿quién es? El arma. El arma. ¿Y quién la está manejando? Un tirador. Entonces los puntos son estimaciones, el arma es un estimador y quien la maneja es ese tirador. Ahí va la analogía. Ahí va sobre una muestra. Entonces la diana o eso es una muestra. Miremos, entonces ya ahí dejamos de leer. Vamos a mirar las 2 primeras propiedades de un buen estimador y vamos a ver cuál tiene las propiedades y cuál no. Miremos el primero, hizo 10 disparos, pero vemos que son dispersos, es decir, son muy variables los disparos. Es decir, que es un estimador insesgado, no presenta sesgo porque, por ejemplo, este disparo está a cierta distancia, pero hay alguien que lo compense al otro lado, vean, por ejemplo este. Entonces como que se compensa y logra que no tenga sesgo, pero no es eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? Que no es eficiente, perdón. Que no es eficiente quiere decir que están muy dispersos los tiros, los disparos. ¿Listo? Ahora usted con ese ejemplo de decir, ¿y qué es el punto central de negro? Entonces, los puntos rojos son estimaciones. El arma es el estimador. Quien tiene el arma, pues es, digamos, la persona estadística o el que esté usando la fórmula esa. ¿Y a dónde hay que apuntar? ¿Dónde hay que darle? Al centro de ese punto de negro que está ahí. Pero entonces, ¿qué es eso? Es apuntarle al parámetro. Que las estimaciones se acerquen mucho al parámetro o lo mayor posible. Miremos el caso B. Es otro estimador. ¿Qué pasó aquí? Que sí está sesgado, vea, está sesgado a la izquierda del blanco, del punto central. Lo que pasa es que también está disperso. Entonces este es sesgado y no es eficiente porque está muy disperso. Recuerden que eficiente es estar bien agrupadito y no eficiente es estar bien disperso. Recuerden que sesgado es alejarse del punto negro, tener un sesgo, y que sea insesgado es que se acerca al punto negro uniformemente. Miremos el C. Está sesgado porque está a un lado del punto negro. La nube de puntos es sesgado, pero ese sí es eficiente porque no están dispersos los disparos. Mírenlos ahí. Están en una sola nubecita, lo que no podemos decir del B ni del C. Y miremos el D. Es insesgado, no tiene sesgo, vean, está alrededor del punto negro. Y es eficiente, de tal manera que las estimaciones que se hacen, todas están muy cerca del parámetro. Entonces, quizá esos 4 ejemplos nos sirven para decir que tenemos que escoger los mejores estimadores para que hagan unas buenas estimaciones. Y los 4 que le voy a presentar ahorita son muy buenos. Son muy buenos. Usted no tiene que hallarlos, sino ya se los voy a dar.
preguntas ahí con esta analogía, que los puntos rojos los llamamos estimaciones, que el arma lo llamamos estimador, que quien la maneja es un estadístico y que hay que darle al parámetro. Y entonces el que mejor le fue el último, porque ese es un estimador insesgado, es decir, sus estimaciones no presentan ningún sesgo, o sea, alejamiento del punto negro, no presentan, porque mire, ahí están rodeándolo. Y también es eficiente. ¿Por qué? Porque no están tan dispersos. A comparación de la, que la sí están dispersos, pero también es insesgado, digámoslo, porque están como equidistantes los puntos del centro. Miren, ¿sí? O sea, uno como que se compensa con otro punto. Guardan como una armonía en torno al punto negro. En cambio, aquí sí hay un sesgo y también hay mucha dispersión. Entonces, este es sesgado y no es eficiente. Este es sesgado, pero es eficiente. Pero como queremos que tenga de las 4 características, la mayor característica, y como yo estoy viendo las 2 primeras, es sesgado y eficiente. Entonces, todas las veces que le digan que un estimador es insesgado y eficiente, ese es el mejor. Ese es el mejor. Eso se conoce como un estimador blue. Esas son, por sus siglas en inglés, The Best Liquid Uniform Estimator. El mejor estimador linealmente insesgado sería este del D. En inglés le dicen un blue. ¿Tenemos un estimador blue? Sí, listo. Es el mejor estimador lineal, uniforme linealmente insesgado. Ahí les dije en inglés como la vaina, que yo tengo muy mal inglés. Pero bueno, eso quiere decir. Este sería un blue. Un Best Liquidator Uniform Estimator. El mejor. The best. El mejor. Bueno, eso por un lado. Decía, entonces hay dudas aquí de la analogía. De pronto, ¿quién no entiende que es un punto que la analogía que acabé de hacer con los disparos que hicieron estos estimadores? Bueno, ¿y quién tiene el estimador? ¿Quién tiene el arma? Pues alguien que sabe manejarla. Es decir, ¿quién usa un estimador? Alguien que sabe manejarlo, porque si no sabe, vea, dice que este es muy bueno, el A, porque le disparó nomás. No, pues con todo estimador usted puede hacer estimaciones, pero no son las mejores, mire. ¿Se imagina con esto estar tratando de estimar, por ejemplo, el promedio de vida de su familia? El promedio es este punto central. ¿Y usted estimándola por acá lejos? ¿O aquí? Pero lejos de la realidad. Lo mejor es que la estime así. Entonces sí. O que estime el promedio de sueldo para sus trabajadores. Este está muy loquis, este estimador. Este también está loquis. Este está un poquito mejor y este es el mejor. ¿Sí? O que usted estime el tiempo de llegada de sus trabajadores a la empresa. Porque es que también, si usted fuera el dueño de una empresa, ahí comienza a exigir por los 5 minutos. Porque si tiene 1000 empleados y cada cual llega 5 minutos tarde, ahí viene cuánto es 5 por 1000. 5000. Y ahora divida 5000 en 24, a ver cuántas horas les da. Que usted ya pagó y sus empleados no lo están trabajando porque llegaron 5 minutos tarde. Entonces vamos a hacer ahí ese ejercicio ahí como por fregar aquí. Dividir 5000 minutos dividido en 60 y me da las horas. 833 horas. Y ahora en días dividido entre 24. Uy, se me perdió. ¿Qué pasó? 833. Y ahora dividido en 24 y me da el número de días. 34 días, señores. Se está perdiendo. Si sus empleados, si tiene 1000 y llegan todos 5 minutos tarde, 34 días. ¿Y eso cuánto vale? Un mes de trabajo. ¿Cuánto le vale esos 5 minutos que todos llegaron tarde?
digamos un mínimo. O sea, usted en 5 minutos, que 1000 personas llegaron tarde, perdió 1.000.000 de pesos. Los perdió porque les toca pagárselos y no lo han trabajado. ¿Cómo les parece? Hay cuentas, pero así me gusta a mí, que caigamos en cuenta. Por eso llaman cuentas. Listo, seguimos. No hay pregunta ahí, ¿no? No, profe. Seguimos. Listo, seguimos. Esto ya lo habíamos visto, que la media en la población es X barra, que la desviación es una S, que una S mayúscula, y los parámetros son esta new, sí ya lo hemos visto. La proporción también. Aquí están las fórmulas. Esta es la fórmula para la X barra o para el estimador de la media poblacional. Este es para este y este es para este. Ahí están. Estos estimadores son insesgados y eficientes. Entonces leamos aquí. La estimación puntual, esa es aquella que se hace con un estimador y al meterle datos da a un solo número, no dan 4 números ni 20. Esta es estimación, pero se llama puntual, porque el resultado que obtiene es un número y un número en la recta es un punto. Consiste en la estimación del valor del parámetro mediante un solo valor, obtenido de una fórmula. Hay quienes están hablando del estimador, determinada. Por ejemplo, si se pretende estimar la talla media de un determinado grupo de individuos, puede extraerse una muestra y ofrecer como estimación puntual la talla media de los individuos, pues es una muestra. Y con toda seguridad, ese estimador es insesgado y eficiente. El estimador es una regla, nosotros le dijimos que era una fórmula, una expresión matemática, una estadística, también le dicen. Es una regla que establece cómo calcular una estimación, es decir, la fórmula, basada en las mediciones contenidas en una muestra. Ahí está. O sea, los estimadores no tienen aplicación en la población. No sirven para nada porque ellos no viven allá. Ellos viven es en la muestra. Hay 4 criterios que se suelen aplicar para determinar si una estadística o una fórmula o una regla, como aquí dijeron, es un buen estimador. El insesgamiento, la eficiencia, la consistencia y la suficiencia. Entonces, si tiene, entre más cosas de esas 4 tenga, es mucho mejor. Entonces, por eso es que todos hacemos a punta de promedio cosas. Venga, ¿y usted cómo va? No, yo saqué 7, 4, 8, 9, en los parciales 9. No, pero usted al final, ¿cómo va? Pues entonces saqué promedio. Venga, ¿usted hizo hartas horas extras? ¿Cómo va en horas extras? Antier hice 2. No, pues, y entonces en promedio, ¿usted cuántas ha hecho diarias? Entonces uno saca el promedio. Es una medida que todos utilizamos porque es un estimador, la media muestral es un estimador insesgado y eficiente. De probar y demostrar eso es complicado, pero eso no. Vienen los ejemplos. Atentos. Y como ya sabemos que es una población, pero aquí no nos van a decir cuál es. Vamos a ver. La presión arterial de un caballo fue medida 10 veces en una clínica determinada. La primera 10, la primera presión, la otra 16, la otra 5, 10, 12, 8, 4, 6, 5 y 4. Hallar estimaciones puntuales para la media, la varianza, la desviación y la proporción para los que la presión fue mayor a 8.5. Aquí hay muchísimas cosas que entender. Comencemos por esa palabrita, dice hallar estimaciones puntuales, es decir, dicen coja un estimador y halle los valores, porque me están diciendo que halle las estimaciones. Listo, yo ya los contengo, sé las fórmulas cuáles son. Y entonces me pregunto, ¿dónde está la muestra? Entonces, vea, aquí le dijeron, estas 10 presiones arteriales de un caballo son una muestra. Y si esa es una muestra, entonces, ¿cuál es la población de que están hablando aquí? ¿Alguien se puede explicar? ¿Cuál es la población? Porque hay una muestra de tamaño 10. ¿Cuál es la población? ¿Cuáles son los elementos de la población? Es mejor, ¿cuáles son los elementos que están en la muestra? Este 10, ¿qué significa? ¿Qué significa este 5, por ejemplo? ¿Qué significa este 4? Este 6, este 5, este 8. ¿Alguien me puede decir cuál es la población de donde proviene esta muestra y qué significa 10?
16, 5, 10, porque ya hacer estimaciones es hacer una fórmula. Con un estimador que ya tenemos, inclusive ahí abajo le regalan otra vez la fórmula. Pero sí hay que precisar qué población es la que estamos hablando aquí. ¿Población de caballos? O sea, si es población de caballos, entonces sale el caballo 1, el caballo 2, entonces estos son 10 caballos. Estos 16 caballos, estos 5 caballos. Nos toca establecer bien, porque al momento de trabajar con la muestra y concluyamos, debemos poder hablar bien. Entonces, ¿qué quiere decir este 10? ¿Alguien se arriesga? O este 16, cualquiera de esos valores que está ahí. ¿Qué quiere decir? Yo, profe. Dale. Yo opino que esos valores que están ahí es la media de la tensión arterial. Entonces, cada uno de ellos... No, pero espérame. ¿La media? O sea, ¿este 16 es la media? No, pero de la tensión arterial. Entonces, el dato medio de la tensión arterial de cada individuo, o sea, de cada caballo. No, ¿cada caballo? ¿Usted piensa que hay varios caballos? No, de pronto es un solo caballo. Un solo caballo. No, Entonces, sí, es un solo caballo. Y esos son 10, 3, 6, 10. Sí, son 10 medias de la tensión arterial. O sea, es que la tensión arterial es que para explicarlo es complicado, pero es la media. Es que así se le dice tensión arterial media. Pero discutimos. Le quiero preguntar de dónde saca que cuando dan estos valores, ¿dónde dice que son medias? Dice la presión arterial de un caballo fue medida 10 veces en una clínica determinada. Es decir, esta es una medida de la presión arterial. Sí, pero es que ahí solo me está dando uno de los valores de la media arterial, Eso. la sistólica y no la diastólica. Sí. Entonces, pues digo que es la media de la diastólica y la sistólica. Bueno, eso sí. Digamos que es una sola, o la una o la otra, digamos. Bueno, digamos que es la sistólica. Entonces, sí, eso. Son 10 valores. Es que yo lo entendí diferente. Pensé que era la media de la sistólica y la sí. Que solo son 10 valores. O sea, son 10 medidas que se tomaron un solo caballo y cada una de estas es una sistolia. Pero 10 medidas, no medias. 10 medidas. Eso, listo. Gracias por la precisión. Sí, entonces efectivamente tenemos una muestra de 10 medidas de presiones arteriales. Vamos a decir que solo hay una presión arterial, no sino una. Entonces, ¿qué pasó? En cierto tiempo le tomaron al caballo unas medidas de su presión arterial, digamos que fueron 700, no sé, lo tienen en observación, y de esas 700 se eligieron 10, ¿y por qué eligieron 10? Usted ya sabe cómo calcular el tamaño de la muestra. Ellos establecieron ese tamaño, sacaron 10, se supone que la sacaron con un método probabilístico, es decir, al azar de las 700, a todas las presiones le dieron la posibilidad de participar. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí dice hallar las estimaciones. Cuando hablan de estimaciones es porque hay una muestra probabilística. Mira, ahí no dice, pero al decir halle las estimaciones puntuales, están diciendo que esto es una muestra proveniente de un muestreo probabilístico y que la población no es de caballos, sino la población es de 700. Estoy inventando ese número, sí me lo estoy inventando, puede ser 500, no sé cuántas. Pero viene una población que cada dato en la población es una presión arterial. Y allá revolvieron como en una bolsa, las echaron y sacaron 10 presiones arteriales. Es claro, aquí la población no es un colectivo de caballos, no, es un colectivo de números y cada número de esos representa la toma que le hicieron de la presión arterial a un caballo, digamos ayer, en todo el día, digamos que le hicieron 700. Y entonces algún doctor quiere decir, estímeme en cuánto está la media de las presiones, estímeme en cuánto, qué tan variable es eso. Pero él le dice, estímemela es para que cuando concluyan digan, mire, la media de la población
estimada a través de la media muestral nos dio 8, así como se ve ahí abajo, que X barra, que es el estimador de la media poblacional, es esta la fórmula, y al hacer la fórmula da 8, que es sumar todos estos valores y dividir entre 10, el n que está aquí, y eso da 8. Entonces yo puedo decir, mire doctor, yo ya hice los cálculos y estimo en 8 la presión media del caballo. No de los 10 datos que están ahí. Pues claro, ese 8 lo obtuve de los 10 datos que están ahí. Pero si ven que estoy concluyendo de todas las presiones arteriales del caballo, escúcheme otra vez. Yo hice estos cálculos en la... Doctor, porque pues, supongamos que el doctor es el que dice, hay estimaciones puntuales. Luego, doctor, mire, estimo en 8 la media de las presiones arteriales de ese caballo. Porque utilicé bueno, eso ya no se lo explica uno al doctor, pero quiero que sepan que para llegar a ese 8 utilicé un estimador que se llama X barra, o decir la media muestral, y que es sumar los valores de la muestra y dividirlo en el tamaño de la muestra. Pero como es un buen estimador, entonces yo puedo concluir que la presión media de todas las presiones, ¿y cuántas son? 700 que le tomaron ayer. O 700, o las que sea. Es 8. O sea, en promedio, ese caballo es 8 de presión arterial. En promedio. O presión media, como quiera decir. Pero si ve como hablé, se estima en 8. Ahí sí el doctor, ¿y con qué estimador lo hizo? Entonces, ¿yo qué le contesto? Pues con la media aritmética normal, doctor. ¿Y qué es eso? Estadístico, por ejemplo. Ah, pues es sumar los valores que están en la muestra y dividir en el tamaño de la muestra, doctor. Ah, muy bien. Y porque yo ya sé que ese estimador es insesgado y es eficiente. Es decir, este 8 va a estar muy cerquita al promedio de las presiones arteriales en todas esas 700 presiones. Este 8 va a estar muy cerca por el estimador que usé. Bueno, ahora vamos allá a la varianza. Claro, toca ya la varianza muestral como estimador de la varianza poblacional. Y cuando uno hace esas operaciones da 15.78. No contento con eso, uno saca la desviación, que es la raíz cuadrada de este 15.78, y eso da 3.97. Y contesta lo último que le pidió el doctor. Ah, bueno, pero entonces seguimos aquí. La varianza, doctor, la varianza de las presiones arteriales de ese caballo está en 15.78. Doctor, la desviación estándar de las presiones de la presión de ese caballo está en 3.97. Y así le informa de las presiones del caballo, no de las 10 presiones del caballo. Por eso es que usted no está embarazada si es una mujer. No dice, venga señorita, está embarazada, estos 10 centímetros de sangre. No, le dicen, mire, usted está en embarazo. ¿De pies a cabeza, doctor? Sí. Que imagínese. Por eso es que si es la prueba de resistencia a unos focos, no sé cuántos saque de muestra, porque hay que hacer los cálculos, y decide que resisten tantas libras de presión, usted concluye, mis focos en esta fábrica resisten tantas libras de presión, sin examinarlos a todos, pero concluyes de la población. Las conclusiones se hacen sobre la población. Y bueno, hablemos de este último que le dice el doctor, que halle la proporción de las presiones que sean mayores que 8.5. Entonces vemos aquí 10 sirve, 1, 16 también es mayor que 2, 5 no sirve, 10 sirve porque es mayor a 8.5, 3, 12 sirve porque es mayor a 8.5, 4, el 8 no sirve porque 8 no es mayor a 0.5, el 4 no sirve, el 6 no sirve, el 5 no sirve, de tal manera que hay 4 en la muestra que son mayores a 8.5, mírelo aquí, por eso salió este 4. Recuerden que la proporción es el número de datos que tengan cierta característica. ¿Cuál es la característica aquí? Que el valor sea mayor a 8.5 sobre el total de la muestra, mire. Sobre el total de la muestra. ¿Y cuánto es el total de la muestra? 10. Y eso da 0,4. Entonces yo le puedo decir, doctor,
¿Qué quiere decir 0,4? Es el 40%. Entonces lo voy a informar en porcentaje. Doctor, las presiones arteriales de ese caballo, el 40% de ellas es superior a 8.5, doctor. Ahora, ¿esto para qué le sirve a un veterinario? No sé, pero puede decirle algo esa proporción de presiones mayores a 8.5 que le impidan, si es una yegua, correr al otro día, por ejemplo, porque está muy agitada. El 40% está agitada esa yegua. O puede ser que no, que esté bien. No sé, porque yo no soy doctor, ni tengo aquí el caballo, ni sé para qué sacaron estos datos. Esto le falta cosas. Pero si nos ponemos un ejemplo, cómo se llama el doctor, si es de la Nacional o no, ahí nunca acabamos un ejemplo. A mí me toca así, idealizar unas cosas y este es el ejemplo. Pero sí le serviría a él mucho. Por ejemplo, si hay alguna teoría que dice que si en promedio un caballo tiene la presión en 8, eso se declara como alta, de una vez le toca inyectarle alguna cosa o hacerle algún tratamiento porque tiene alta su presión en promedio, hola. Y si le dice que es baja también, y si le dice que es normal, pues no le hace nada al caballo. Eso ya es conocimiento médico veterinario. Ya se me escapa a mí, yo estoy poniendo ahí cosas locas. Pero sí, entonces fíjense la potencia que cogen aquí los estimadores. Fíjense cómo yo concluyo a partir de 10 daticos nomás sobre todas las presiones del caballo, las presiones arteriales que hayan tomado. En este momento tampoco nos mostraron eso. Pero el ejercicio nos lleva a suponer muchas cosas y nos lleva a advertir que aquí hay estadística inferencial cuando dice hallar estimaciones. La palabra estimar aquí en estadística es hacer un proceso con una fórmula matemática. En la vida normal es apreciar al otro, ¿no? Yo te estimo mucho eso. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de estimaciones puntuales, es decir, valores. Este es un punto, este 8 es un punto en una línea recta. Por eso le llaman puntual. Este 1578, este 397, este 04. Son números, son puntos. La otra, la estimación por intervalo ya es distinta, ¿no? Pero entonces, aquí este ejercicio resultó bueno porque nos llevó también a mirar qué es la población. Muchas personas pensaban que era caballos en otros cursos que he dictado, y no, es un solo caballo. Y aquí cobra, o les cobro factura cuando yo les decía, es que las poblaciones no solamente son de seres humanos, a veces son de pupitres, a veces son de teléfonos celulares, a veces son de unos números que son unas medidas. Mire aquí, la población que hacen que no refieren aquí, pero uno intuye que es una población, digamos un cuadro. ¿Se acuerdan cuando yo pintaba un cuadro, que era la población? Ahí viven es números, y cada número que es una presión arterial. De esa población estamos hablando, donde hay unos números y cada número representa una presión arterial de ese caballo, no de otro caballo, de ese. Llamémoslo Blackie, de la yegua pintosa, de la pintosa no, estoy hablando de Blackie, y es una población para Blackie. Si va a cambiar de caballo es otra vaina. Estamos hablando de Blackie. Estamos utilizando estadística inferencial para estimar unos parámetros a través de estimadores puntuales. Y vuelvo y leo. 8, o en 8 se estima la presión media del caballo Blackie. En 8 se estima la presión media del caballo Blackie. Y eso es lo que necesita escuchar el doctor. El doctor no necesita con qué estimarlo. Lo hizo, si el estimador es insesgado o eficiente, eso no le interesa a él. Le interesa es que tenga un grado de confianza esa estimación. Ahí está claramente que este es el estimador, esta fórmula, y cuando le meto los datos y hago las operaciones, esto es una estimación. Y listo. Entonces, preguntas hasta ahí, jóvenes, que es entre otras cosas hasta ahí, hasta donde voy a dejar hoy. ¿Alguna pregunta ahí? Del caballo Blackie. Me tocó inventarle nombre al caballo. ¿Qué más hago yo? ¿Fue bueno el ejemplo y la analogía de allá arriba?
La analogía sirvió. Hay muchas analogías, ¿no? No es esa la única. Con el tirador hacia la diana. Y es bueno como para recordar que es sesgado, que es eficiente. Es bueno el ejemplo para recordar esto. Este ejemplo es bueno para que una vez haya la estimación, al leerla, me expando nuevamente a la población, ¿no? Me expando nuevamente a la población. Mire aquí también, porque puede concluir, si 8 es el promedio de las presiones, mire la desviación que tiene con respecto al promedio, 3.97, porque eso lo debió aprender en su curso anterior de estadística, que una medida de dispersión es la desviación estándar. ¿Y qué significa la desviación estándar? 3.97. La comparación de 8, que es el promedio, me parece muy alta. Ese caballo, no sé, yo quisiera ser veterinario en este momento para decir que debe estar comiendo en extremos, a veces bajito de algo y a veces sobrecargado de algo, porque varía mucho las presiones. Vea, si usted pone a variar en torno al promedio que es 8, 3.97, entonces llega a la izquierda de 8, 3.97, llega a 4.03. Y si se va a la derecha de 8, llega a 11.97. Entonces, las están fluctuando entre 4.03 y 11.97. Les voy a explicar en el PEN. Ya para cerrar entonces, les voy a explicar eso último que dije. Solamente estoy utilizando la desviación estándar y el promedio. Me avisan cuando salga. Bueno, esto es como toca esperar. Cuando llegue nuevamente al PEN, ¿listo? Pero me avisan. Voy nuevamente al PEN a explicarle otras 2 rayas. No se me afanen que ya vamos a terminar. Tranquilos, yo sé que ustedes están cansados, pero yo también sé que yo estoy cansado. ¿Ya ven el PEN? ¿Estamos en el PEN otra vez, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces aquí, trata. Sí, señor, profe. Miren el 8 aquí. Aquí, supongamos que ahí es 8. Lo que indica que por aquí, digamos que es el 0 y aquí es el 8. Aquí tenemos la estimación de la media. Es decir, esto, aquí tenemos el estimador de la media poblacional que nos dio en 8. Pero la desviación estándar, que también la estimamos, nos lleva. La desviación estándar es una medida de dispersión en torno al promedio. Entonces, si yo me desplazo para aquí, llego a 4,03. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Eso es de que me desplazo desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto? 3.97. Porque esa es una interpretación de la desviación estándar. Es lo que fluctúa respecto al promedio algo. Pero si me desplazo esos 3.97, ya no a la izquierda, sino a la derecha, mire dónde llego. Entonces llego es aquí a, si usted a 8 le suma 3.97, llega a 11.97. ¿Por qué? Porque de aquí de 8 aquí a la derecha hay 3,97. Entonces, en realidad, ¿dónde están las presiones arteriales de Blackie? Están entre este número y este número. Y a mí me parece, o si yo fuera veterinario, habría un criterio para decir que eso es normal o no es normal, que las presiones de ese caballo estén entre 4.03 y 11.97. Digamos que la teoría de la veterinaria dice que la presión debe estar solamente 1 alrededor del promedio, es decir, debería estar entre 7 y 9. Entonces, claramente este caballo está mal. Eso es lo mismo que cuando usted le miden el colesterol. Y el colesterol tiene un mínimo y un máximo. Digamos, entre 200 unidades de colesterol y 1500. Y a usted le dicen la medida aquí, la medida suya del colesterol le dio 800. Entonces le dicen aquí de alguna manera medida y aquí le dicen existencia o intervalo.
Entonces ahí el doctor no coloca ningún asterisco, pero si a usted le dio por lo menos aquí 1800, ya no 800, no 1800, aquí le colocan un asterisco. Cuando el doctor le lee los exámenes, ve ese asterisco ahí y le dice, su colesterol está en 1800. ¿Y eso qué quiere decir? Es que tiene que estar entre 200 y 1500. Usted tiene un sobrecolesterol y ese es el colesterol del malo, por favor. Cuando no me gusta ir al médico, porque entonces, y tinto no, y no sé qué no, y empanadas tampoco no, y termina usted comiendo es papel. Pero así es la cosa. Sí se entendió ahí con lo del caballo, que era lo de rojo y lo de... Sí, señor. Pero es un veterinario el que tiene que decir, ¿no? Esto es un ejemplo, Puede ser eso normal o puede ser muy anormal, no sé. Depende del profesional, depende para qué estén revisando al caballo, si es para correr, si es un caballo de carreras o un caballo de esos con los que suben a Yerbabuena. Yo no sé, pero no sé. Entonces, esto es un ejemplo. Esto es para mirar más que todo lo del estimadores, estimación y cómo se concluye al final. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, yo dejo compartir y quedamos así por hoy. Me pareció agradable el ejercicio que hicimos hoy, no de mi materia, sino el otro, que ahí nos demoramos harto. Yo deseo que sigan cuidándose mucho, que sigan animados, que ya casi terminamos esta virtualidad, o no terminamos, sino por lo menos vamos al receso, que eso da un respiro, que ya listemos todo para fin de año, cogerla suave y ya, ¿listos? Que dentro de 8 días, muchísimas gracias. En 8 días asincrónico, ¿no? Yo les estoy avisando por el institucional, ¿vale? Listo, profe, buena noche, que descansen. Listo, se cuidan. Juiciosos. Gracias, mucho. profe, hasta luego. Chao, que estés bien. Profe, Chao. que descanse, feliz semana y feliz noche, que esté muy bien. Gracias, muy amable. Y aprovecha el festivo. Uy, Gracias, estamos que lo pedimos, pero bueno, todavía falta miércoles, jueves, viernes. Ay, no, Dios mío. Ya casi. En plenaria discutimos eso. ya casi. Chao, juiciosos, cuídense. Gracias, profe, igualmente. Chao.